Busque la palabra Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vamos a estar viendo la segunda parte del título El temor de Dios, o sea, el temor de Dios 2. El domingo pasado no pudimos terminar, entonces vamos a ver hoy la segunda parte. Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios de Salomón, el hombre más sabio en ese tiempo. Dijo Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces aquí Salomón nos habló claramente que si queremos tener sabiduría, en primer lugar debemos de tener temor de Dios. Y les dijo un punto clave el domingo pasado, que fue el sábado, porque el domingo no tuvimos reunión, lo hicimos el sábado. Que las decisiones que tomemos debemos de hacerlas bajo el temor de Dios para no fracasar. Le dije que esa es la verdad central de todo el tema del temor de Dios. Las decisiones que tomemos debemos de hacerlas bajo el temor de Dios para no fracasar. Ahora, ¿por qué? Nosotros decidimos conforme al corazón, conforme a lo que nos parece correcto, conforme a nuestras ideas, pero no conforme bajo el temor de Dios. Cuando las decisiones van bajo el temor de Dios, nuestra vida va a ser mejor, nuestra vida nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser mejores cristianos y a ser mejores personas. Por eso siempre le he dicho: acérquese a personas que le ayudan a ser mejor, acérquese a personas que le hablen de Dios, personas que le hablen la palabra de Dios. ¿Por qué creen que a mí me preocupan los matrimonios combinados? Cuando digo combinados, es que uno es cristiano y el otro no. Porque el hombre es el maestro de la mujer, quiera o no quiera. El hombre es el que lleva la palabra de Dios a su mujer y a sus hijos. El hombre es el responsable en educar a su esposa y educar a sus hijos. O sea, las mujeres deberían de preguntarle más a su marido que a su líder y a su pastor. Pero como los hombres carecen del temor de Jehová, a quien le caminan preguntando es al líder o a quien le caminan preguntando al pastor, ¿cuándo es el esposo que le deben preguntar? Por eso usted, hombre que está aquí, usted tiene gracia de Dios. Por eso lo tengo aquí con pizarra, ¿verdad? Lo tengo aquí enseñándole en cada escuela de discipulado, para que usted también instruya a su esposa, para que instruya a sus hijos bajo el principio de la palabra de Dios. Entre un hombre más sabe, o sea, más conocimiento le brinda a su esposa y a sus hijos. Pero pregúntale de fútbol a los hombres. Se sabe todo, el nombre de los jugadores, dónde nacieron, de qué nacionalidad es, cuántos balones de oro tiene, cuántas copas del mundo tiene. Se puede saber de eso sin dejar de saber lo importante que es la palabra de Dios. ¿Cuántos balones de oro tiene usted? Ojalá conoce a Cristiano Ronaldo y a Messi, si es un montón. Y otros que ni saben ni de fútbol, ¿verdad? Pero si sabe Biblia está en lo mejor. Pero ahora, ¿a quién le pregunta usted cuando quiere saber algo de la palabra? Yo creo que ni le pregunta, porque también la mujer no lee ni la Biblia. Su maestro es su esposo. Es su primer maestro, su primer educador, su primer consejero. Pero es preocupante cuando la mujer viene y le pregunta al hombre, le dice: amor, ¿qué es esto y el otro? Ay, mira, ¿qué haces? Le dice. Desde luego le pregunta porque no sabe. Esos problemas se están dando últimamente porque las mujeres tienden a buscar más de Dios que los hombres. Y a veces la mujer tiene que andarle enseñando al hombre cuando es al revés. ¿A quién creó Dios primero? Adán, ¿verdad? Adán le daba instrucción a Eva. Pero la cabezona de Eva le hizo caso a la serpiente, no a la suegra, a la serpiente. Eva le prestó su oído a la serpiente y no recibió las instrucciones de Adán. Mujeres, aprendan a escuchar instrucciones cuando tienen un hombre de Dios en la casa. Porque a veces a usted le da un consejo, le dicen ciertas áreas y va a recibir otro consejo. Si el hombre usa la palabra de Dios para dar consejería,
ese consejo es acertado. Pero si usted recibe consejería fuera de la palabra de Dios, diga que puede fracasar. Entonces, antes de que decida, debe tener temor de Jehová primero. Debe saber si es de parte de Dios esa decisión o no. Las decisiones que vienen de Dios fortalecen. Las decisiones que vienen de parte de Dios no deprimen. Las decisiones que vienen de parte de Dios no causan tristeza. Las decisiones que vienen de parte de Dios no traen confusión. Las decisiones que vienen de parte de Dios traen paz. Incluso traen un crecimiento espiritual sobre usted, no trae un estancamiento. Entonces, cuando decida usted y mira que pasa afligido, deprimido, confundido, con insomnio, preocúpese. Pero cuando usted decide, usted tiene paz en su corazón, viene un crecimiento espiritual sobre usted, viene una sabiduría sobre usted, entonces eso dele para adelante. Y Salomón nos enseñó que si queríamos ser sabios, deberíamos tener temor de Él. Deberíamos tener temor de Dios. Y si usted tiene un esposo inconverso, pues gracias a ese hombre inconverso, hágase intercesora. Ore por él, clame por él, interceda por él. Porque ese es el llamado a la oración que debe de hacer. Entonces, veíamos que no era el temor de Dios. En Génesis 3:10 vemos la primera vez que Adán tuvo miedo. Adán tuvo miedo. Y aparte tuvo miedo porque estaba desnudo. ¿Pero a quién le dijo a Adán que estaba desnudo? Es el mismo pecado, la misma desobediencia. Y entonces Adán tuvo miedo. Pero no el temor que le tenía a Dios normal, sino un miedo. Por juicio, por castigo. Entonces veíamos que no es el temor de Dios. Y decíamos que no era un temor natural. Decíamos que todos nosotros tenemos miedo o temor a cualquier cosa. A la oscuridad, a las serpientes, a los sapos, a las ranas, a las ratas, a las cucarachas. Y Galán compra arroz chino. A las cucarachas. Miedo a que lo asalten y no lo han asaltado. Que hay gente que camine con el celular. Les dije que una vez venía yo aquí por la sabana y los mareros habían quebrado las lámparas del puente. Era una sola oscurana. Y ya venía yo más de las 10 de la noche, no sé dónde venía, pero venía a algún lado, no recuerdo. Venía por la bajada y miro que viene alguien de aquí del lado de la Milagro. Y entonces digo yo, a saber quién será ese. Antes yo me aseguraba por las armas que caminaba, ya sin armas solo Dios. Entonces digo, a ver quién será ese. Me regreso, doy la vuelta por la San Juan o sigo, decía yo. Y cada vez que en lo que iba pensando iba más cerca. Cuando íbamos en la misma línea, miro que el otro se pasa al otro lado, porque me tenía miedo a mí y yo le tenía miedo al otro. O sea, por un asalto, que algo nos pasara. De ahí cuando vamos cerca, él iba a la par, me queda viendo, vos sos Oscar, me dice. Era uno de aquí en la sabana, y yo venía para la Milagro. Y le digo yo, vos sos Luis, le digo, Luis se llama ese. No, hombre, yo venía con miedo desde que te veía de arriba, me dice. Imagínese, a veces usted puede tener temor a otra persona y otra persona le puede tener temor a usted, y más ahí que no se miraba, porque era una sola oscurana. A lo que me refiero es esto, que el temor natural siempre lo vamos a tener, pero ese no es temor de Dios. El número 2, no es tener temor o miedo. Segundo Timoteo 1:7 nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que tenerle temor. A Dios no hay que esconderse delante de Él, a Dios hay que humillarse delante de Él, buscar. Siempre he dicho Dios que a Dios no se le da la espalda, a Dios lo que se le da es el rostro en humillación. Pero muchas veces, ¿por qué miramos malos resultados en nuestra vida? Porque venimos como el publicano, que dijo, yo no soy como los demás. Mientras que el otro dice que no quería ni ver ni para el cielo y se humilló, pero no le dio la espalda. Se humilló delante de él y le dijo, sé propicio a mí, pecador, le dijo. Pero el otro dijo, yo diezmo
yo ayuno, yo ofrendo, gracias que no soy como los demás. Así le dijo, o sea, significa orgullo. Donde hay orgullo, o sea, según la Biblia, va a haber una caída, pero donde hay humillación, va a haber un levantamiento y una exaltación. Entonces el temor demoníaco lo va a detener a usted, lo va a paralizar. Entonces el siguiente era temor o miedo religioso. El temor de Dios no es tener temor o miedo religioso. Vaya a Isaías 29:13. Esto lo vimos la vez pasada, pero este es un versículo muy importante. Isaías 29:13. Temor religioso. Yo no sé si tienen temor religioso ustedes. Vino hoy porque tenía miedo que lo regañara. Vino hoy porque quiere cantar el jueves. Porque quiere cantar el domingo. Le está sonando las tripas ahorita y dice a qué hora son las 12. O sea, si usted canta, hágalo porque ama a Dios. Si predica, porque ama a Dios. Si sirve, porque ama a Dios. No lo haga por temor, que lo va a exhortar el pastor o que le va a llamar la atención el líder. Cuando usted tiene temor de Dios, no ocupa que lo anden visitando, que lo anden motivando. O sea, ¿cuándo ha visto a su jefe que le va a ir a visitar a su casa? Mire que lo vengo a visitar porque tiene que ir al trabajo. ¿Cuándo ha llegado su jefe? Si es que usted hace falta aquí en el trabajo. ¿Qué le dicen? Si usted no quiere, otra gente quiere. Si usted no tiene necesidad, otra gente sí tiene necesidad. Ningún jefe lo va a andar visitando a usted porque no vaya al trabajo. Ningún maestro de escuela, de colegio, de universidad va a ir a su casa. Le va a decir, mire que mi hijo está enfermo, por eso no va a ir a las clases esta semana. ¿Cuándo han visto que después el maestro, después de salir de clases, se va a llegar a su casa? Voy a orar por este joven para que me llegue a clases. Pero el pastor sí lo hace. O sea, cualquier pastor, ¿verdad? Lo está haciendo. Entonces dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Ahora, ¿cómo se acercó usted a Dios? ¿Con su boca o cómo? ¿Cómo se acercó hoy a Dios? Dice que este pueblo, el pueblo de Israel, se acercaba a Dios con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, escucha muy bien, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, la religión es enseñada, mandamientos de hombres son enseñados. Entonces, no hay nada mejor que enseñarle a la gente la palabra de Dios. ¿Por qué hay demasiada confusión hoy? Porque hay demasiada doctrina, no religión, doctrina es enseñanza. Hay enseñanza de testigos de Jehová, hay enseñanza de mormones, hay enseñanza de evangélicos, hay enseñanza de católicos, hay enseñanza de mesiánicos. Ya la gente no sabe para dónde agarrar. Pero usted debe agarrar en primer lugar donde le hablen de Cristo. En segundo lugar, donde le hablen de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Donde le hablen de arrepentimiento, donde le hablen de salvación, donde le hablen de santidad, donde le enseñan que la salvación sí se puede perder, porque hay iglesias que dicen que la salvación no se pierde. La salvación sí la podemos perder. Si nos descuidamos, podemos perder nuestra salvación. Por eso nosotros nos esmeramos y buscamos la presencia de Dios para lograr ser salvos. La salvación se puede perder. El asunto es que mucha gente se aparta de Cristo y dice, si Dios tiene algo para mí, Dios mismo me va a llamar. O sea, Dios ya puso la parte, está poniendo evangelistas, está poniendo predicadores que llamen a la gente al arrepentimiento. Dios lo está llamando por la radio, Dios lo está llamando por el internet, lo está llamando por la televisión, lo está llamando por el que lo visita, lo está llamando por el que lo invita. Ahora falta mi parte de ir yo a la casa de Dios y decir, como dijo el salmista, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos.
Pero ¿qué sucede en la actualidad? Ese versículo dice, yo me escondí de los que me dijeron a la casa del Señor, diremos. Sí, hay gente que se esconde. Yo he evangelizado años y hay gente que uno llega e incluso le miro la coleada. Ahí está fulano de tal. No, no está. Dice, yo lo miré que se acaba de meter. O sea, le están huyendo a la salvación. Le están huyendo al cielo. Le están huyendo a Cristo, no a uno. Dice la Biblia que el que rechaza al que es enviado, rechaza al que lo envió, y a usted que lo envió fue Jesús. A nosotros que lo envió Jesús. Pero el diablo se encarga de endurecer nuestros corazones. O sea, no es algo humano, es algo espiritual. El diablo trata de poner ataduras, el diablo trata de poner obstáculos, pero el principio de la sabiduría siempre es hacer el temor de Jehová, y el temor de Jehová lo va a volver a levantar. Porque si usted conoce la palabra de Dios, la misma palabra en su espíritu lo va a volver a levantar y va a volver a restaurar su vida espiritual. Lo va a volver a levantar. Entonces aquí no vamos a enseñar cosas de hombres. Aquí no podemos enseñar mandamientos humanos. Aquí tenemos que enseñar la palabra de Dios como está escrita. La palabra de Dios cumpliéndola con la ayuda del Espíritu Santo. Porque solo con el Espíritu Santo podemos nosotros cumplir la palabra del Señor. También decíamos que el temor de Dios no era temor al hombre. Veíamos Proverbios 29-25, búsquelo. El temor de Dios no era temor al hombre. La Biblia nos habla claro que no debemos de tenerle miedo al que mata el cuerpo, sino al que envía nuestra alma al infierno. Entonces al hombre no hay que tenerle miedo, sea quien sea, cualquier hombre que sea, no hay que tenerle miedo. Hay que tener temor de Dios. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, o sea, pondrá atadura. Escucha muy bien. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, si usted confía en Dios, Dios lo va a levantar. Dios lo va a poner como cabeza, Dios lo va a poner como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Pero cuando nosotros tenemos temor del hombre, o sea, si el hombre lo exalta, el hombre mismo lo puede bajar. Si el hombre lo baja, el hombre es el único que lo puede levantar. Pero si es Dios que lo levanta, pues Dios lo va a tener ahí durante que mantengamos humillación. Pero si nosotros nos exaltamos, Dios mismo se encarga de bajarnos. Entonces, es mejor tener temor de Dios. Punto 2. ¿Qué es el temor de Dios? Anote, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la base del todo conocimiento y de toda sabiduría. Les dije yo que los hombres más sabios son los que están en las iglesias, aunque no sepan leer ni escribir. Porque la sabiduría no consiste en lo que usted sabe, sino que en usted sigue. Despreciaron al hombre más sabio del mundo, que era Jesucristo, y todos leyendo la sabiduría de Salomón en Proverbios, Eclesiastés, y el pueblo de Israel y los fariseos despreciaron al que le dio la sabiduría de Salomón, el que le dio la sabiduría. Tenían como padre a Abraham y querían matar al que creó los cielos y la tierra, al mismo Dios de Abraham, a Jesús. Y hasta se burlaron él, este no tiene ni 30 años y dice que antes que Abraham era. Así le dieron a Jesús, antes que Abraham yo soy, dijo. Pero aquellos riéndose porque eran mente natural, mente carnal, le digo, este no tiene ni 30 años y diciendo que antes que Abraham era. Imagínense. Y fue el que les dio la vida a ellos, es el que les dio la vida a nosotros, es el que le dio la vida a sus hijos. Y hasta el día de hoy Jesús es rechazado. Pero el temor de Dios es el único que puede cambiar una nación. Entonces noten, el temor de Dios está relacionado con el respeto. El temor de Dios está relacionado con el respeto y admiración por Él. Eso es el temor de Dios. Está relacionado con el respeto y admiración por Él. Ahora, ¿respeta usted a Dios? ¿Mensajea mientras está predicando? ¿Mastica chicle mientras está predicando?
Tiene la cabeza en otro lado mientras está predicando. O sea, ¿con qué actitud viene a la casa de Dios mientras está la alabanza y la adoración? Tiene los ojos abiertos mientras se adoran. Que llega un mosquito ahí y le caiga en los ojos ahí. Con los ojos rojos. O sea, ¿cómo somos de reverente ante la presencia de Dios? ¿Cómo se presenta delante de Dios? Creo que si nosotros perdemos el amor por Dios, hemos perdido todo. Porque la base está en amar. Hombres, ¿cómo se presentan delante de sus esposas ahora que son sus esposas? Como cuando eran novios. ¿O no? ¿Cómo se están presentando? ¿Cada cuánto se baña? Tomó ya es mía. Tomó ya es mío. Cuando la gente va a las discotecas, se echa la mejor loción, se pone la mejor ropa, se viste de la mejor manera. Pero cuando va a las iglesias, todos modos es al culto que voy, dice. Ahí dice mucha gente, todos modos es al culto que voy, dice. Si es lo que quiere es el corazón, entonces en las discotecas también el diablo quiere su corazón, que su alma. Queremos dar una buena impresión ante un hombre o ante una mujer, pero estamos dando mala impresión muchas veces delante de la presencia de Dios. Entonces el temor de Dios está relacionado con el respeto y admiración por Él. Es tratar de obedecer su palabra con el fin de agradarle, anoten. Es tratar de obedecer su palabra con el fin de agradarle. Proverbios 8:13. Es tratar de obedecer su palabra con el fin de agradarle. Decíamos en la reunión pasada que con el temor de Dios va a ser casi imposible que fallemos, casi imposible, porque como humanos vamos a fallar, pero el mismo temor de Dios nos va a levantar. O sea, el temor de Dios nos va a hacer que nos conectemos, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, nos salimos del todo. O sea, si la gente está sostenida en Cristo es porque tiene temor de Dios. Cuando nos vamos para el mundo de un solo es porque hemos perdido el temor de Dios. O sea, si la gente falla, arrepiéntase y vuélvase a Dios, el mismo temor lo levanta. Pero lo que está dañando a la gente sabemos que era la culpa. La culpa. Entonces la culpa lo va a dañar. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Escucha lo que hay que aborrecer: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, el temor de Dios consiste en aborrecer lo malo. El asunto es que nosotros miramos mal algunas cosas, pero no miramos malas otras cosas. Dice aquí, hay que aborrecer el mal. ¿Qué cosa dice este versículo? La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Dijo, aborrezco. Eso es lo que aborrece. Y estas son algunas de muchas cosas. ¿Cuál es la boca perversa? La que calumnia, la que chismea, la que critica, la que miente. Los mentirosos, dice la Biblia, que no entrarán al reino de los cielos. Número 1. Número 2, dice la Biblia que Satanás es padre de la mentira. O sea, si alguien es cristiano y todavía es mentiroso, entonces ¿hijo de quién es? Dice, Satanás ha sido mentiroso, dice, desde el principio. ¿A dónde vio las primeras mentiras de Satanás? Con Eva. Desde ahí empezó a mentir. En la tierra. Pero ¿cuándo empezó a mentir Satanás? En el cielo. Cuando empezó a engañar la tercera parte de los ángeles. Y por eso fue desterrado del cielo. Entonces Satanás era y será mentiroso.
Entonces, si alguien era y sigue siendo mentiroso, ¿de quién es hijo? No podemos mentir. Hay gente que no dice ninguna mala palabra, bien educadísima, buenos días, buenas tardes, con permiso, pero son grandes mentirosos. Son grandes mentirosos. Pero no dicen ninguna mala palabra, no son vulgares, ni chistes de doble sentido dicen, pero sí son los reyes de la mentira. Yo al mentiroso lo detecto fácil, o sea, la mentira es fácil de detectarla. El mentiroso se detecta, pues, rápido. Entonces necesitamos nosotros el temor de Jehová para no mentir, el temor de Jehová para no engañar, el temor de Jehová para no ser altivos, para no tener soberbia, para no tener orgullo. Necesitamos el temor de Jehová para no andar por malos caminos. O sea, Dios nos dice que si alguien está haciendo algo incorrecto, no tiene temor de Dios. Y si se arrepiente es porque el temor de Dios vino a esa persona de nuevo. Por eso la gente que está evangelizando ahorita, le van a decir la gente, yo tengo temor de Dios con una cerveza en la mano. Le van a decir, yo tengo temor de Dios con un cigarro en la mano. Yo tengo temor de Dios, le va a decir mientras usted le evangeliza. Y si pasa una chica en minifalda, pues hasta le duele el cuello y lo doblan todo, como Chucky ahí. Hasta le queda el pelo de atrás aquí con el que le está evangelizando y la cabeza para atrás, va. Pero tiene el temor de Dios. Pero tiene el temor. Aún ellos. Con eso les digo, no significa que usted no va a cometer errores. No significa que usted no puede fallar. Significa que aunque usted falle, usted reconoce que Dios lo puede volver a levantar, que Dios lo puede volver a restaurar y no se aparte de los caminos de Dios. Porque el diseño del enemigo es hacerlo caer para mandarlo para el mundo. Es el diseño del enemigo. Que usted peque, que no se arrepiente, que se vaya por el mundo. Entonces, escuchen esto. Al leer la palabra y ponerla por obra en obediencia, estamos permitiendo que el temor de Dios crezca en nuestra vida. Ya que estamos respetando su palabra, entonces el temor de Dios es respetar su palabra. Pues respetamos la palabra de Dios. Yo he visto jóvenes que caminan la Biblia en la cartera, ¿va? Aquí, porque compran unas Biblias chiquitillas, así. ¿Será que les da pena unas Biblias grandes? Pero hay unas Biblias que son pequeñas, Antiguo y Nuevo Testamento, y se las meten a la bolsa. Otros caminan en mochila, caminan en la Biblia, que no es malo. Yo camino en una mochila o un maletín, pero es por camino aceite unido y camino un montón de cosas, ¿verdad? Camino cepillo de dientes, camino por si me toca quedarme a otro lado, echando fuera demonios. Camino un peine, rulos. La verdad que no, yo camino un montón de cosas en la mochila. A veces camino un suéter, camino gorro, por si a veces yo no tengo horario para andar orando por gente. A lo que me refiero es esto: hay gente que camina la Biblia en la mochila, pero no anda ni libreta, no anda ni lápiz ni nada. Si usted anda libreta, lápiz y todo, pues camine su mochilito, su maletín. Pero hay gente que es porque le da pena andarle bien en la mano, que prefiere andar en la mochila. Puede pensar que van a jugar pelota, que van, porque algunos a la iglesia van en calzoneta, en camiseta y con una mochila donde llevan la Biblia. Y en la iglesia no hay partido. En la iglesia no es para ir a jugar pelota. A la iglesia hay que presentarse de lo mejor. Pero si le traemos al alcalde de Comayagua aquí, nadie se viene en chancleta, nadie se viene en calzoneta, nadie se viene en camiseta. Más si toman fotografías, ¿verdad? Peor. Los políticos, cualquiera, si dan una bolsa de cemento, ya se toma la foto con la bolsa de cemento y con usted a la parra, aunque no quiera. Pero eso nos presentamos bien delante de los hombres, entonces debemos de presentarnos bien delante de Dios. Debemos de presentarnos bien delante de su presencia. Y les decía, donde dice respetando su palabra, no solo se refiere a sus mandamientos de lo que está escrito. Yo he visto gente que para no ensuciar su pantalón y se pone a platicar con otro hermano, pone la Biblia en la acera y se sienta encima de la Biblia. Yo he visto varias personas así. Yo no sé si usted lo ha hecho. Ponen la Biblia y de ahí se sientan en la Biblia para no ensuciarse el pantalón. O sea, esto solo es papel, pero también lo consideramos la palabra de Dios.
Y no es tanto lo que hagamos con este papel. O sea, usted no se asuste porque alguien tiene una Biblia. O sea, hay que respetar, sí, esto solo es papel y letra. Porque nosotros podemos tener una Biblia bien cuidada y todo, pero podemos ser irreverentes a lo que está escrito, a lo que su palabra dice. Con eso no le digo que trate mal su Biblia ni nada, pero que su Biblia sea del nivel de su celular. Celulares de 8,000, Biblias de 100 pesos, no le da pena. En serio, no le da pena dar una Biblia de 100 lempiras y un celular de 8,000. Estoy orando para que Dios me provea una Biblia. Dice. Y yo el que viendo el iPhone que anda. Es como la gente cuando se pone a llorar, ¿verdad? Por presupuestos de muebles. No lo dejen menos, dice, saca un celular de 12,000 pesos para sacar cuentas y orando por 3,000 pesos de un mueble. Con eso, no, o sea, si usted puede comprar su celular, cómpreselo. Pero también cómprese su buena Biblia. Y si usted dice casi no entiendo Biblia, cómprese una Biblia de estudio. Esas son caras, valen más de 1,000 lempiras, de 1,000 a 1,200. Pero se puede, así como ahorra para un celular, puede ahorrar para una Biblia. Se puede. Yo compro de estas porque no me gustan las Biblias gruesas. Yo siempre van a ver Biblias tipo agenda, no me gustan así delgadas y todo, porque yo a veces camino largo y pesan menos. Más que todo yo por el peso y otro porque son más cómodas. Siempre compro este tipo de Biblia que es como una agenda grande, ¿no? El asunto está en que invierte en su vida espiritual, invierte en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a impartir sabiduría, porque en la palabra de Dios está reflejado el temor de Dios. Busque Proverbios capítulo 2, del 1 al 5. La falta de temor de Dios se ve reflejada cuando incumplimos estos mandamientos. Proverbios capítulo 2. Cuando incumplimos algunos mandamientos se ve reflejada nuestra falta de respeto, nuestra falta de reverencia. Y Dios está en todos lados. Dios está en todo lugar. En el momento que miente, Dios ahí está. En el momento que critica, Dios ahí está. En el momento que calumnia, Dios ahí está. En cierto pasaje Salomón dijo acerca del chisme, que no habláramos en contra de otro, porque las aves del cielo, dijo, van a oír y van a llevar el mensaje. Hay un montón de aves del cielo que tienen buenos oídos para andar compartiendo el mensaje, ¿verdad? Proverbios 2 del 1 al 5. Ahí nos dice Salomón, excelencia de la sabiduría. ¿Quién quiere ser sabio? Yo lo que más pido es sabiduría para poder enseñar. La sabiduría es necesaria para todo, para trabajar, para ser padre, para ser hijo, para ser madre, para ser buen vecino, para ser buen cristiano. ¿Tiene sabiduría usted o no tiene? La tiene, los miro inseguro. Un 16, va. Dice la Biblia, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, ¿a dónde? Dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Dónde está inclinando su corazón usted? Prudencia tiene que ver con cordura, inteligencia, con saber discernir para decidir. Entonces, ¿a dónde tiene inclinado usted su corazón? ¿A la prudencia o a la imprudencia? Una persona, le voy a decir esto, una persona prudente no va a estar en medio de gente que fuma. Una persona prudente no va a estar en medio de personas que toman. Una persona prudente no va a estar en las discotecas. Una persona prudente no va a estar haciendo cosas deshonestas. Entonces inclinemos nuestro corazón a la prudencia. Escucha el versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de la sabiduría. Escuchen, y hallarás el conocimiento de Dios. Se lo vuelvo a repetir, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces ahí no habla, en primer lugar, que la gente carece de un conocimiento que es el conocimiento de Dios.
¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? Según como lo vea, así Dios se va a manifestar en su vida. Y entre más sepa Dios, más facilidades va a tener de recibir milagros, más facilidades va a tener de ver transformación espiritual, más facilidades va a tener para escuchar la voz de Dios. Dios no le habla solo a los profetas, Dios le habla a todo aquel que le quiere oír. Dios le revela a todo aquel que quiere escuchar. O sea, ¿qué necesito para oír la voz de Dios? En primer lugar, tener hambre y sed por oír su palabra, por oír de Él, para que Dios me revele algo, que me abra mis ojos a través de sueños, a través de visiones, a través de la voz audible. Les comenté hace un tiempo que una vez estaba yo acostado, cuando el Espíritu Santo me dijo, date vuelta del lado derecho. Estaba acostado con la boca para arriba, viendo los quecos. Estaba con la luz apagada y el Espíritu Santo me dijo, date vuelta, así en espíritu, del lado derecho. Yo no ando razonando cuando Dios me dice algo. Si me dice que me tire ahí sentado, me tiro. Yo no le pregunto para qué. Entonces, Dios me dijo, acostate del lado derecho. Vine yo, me doy vuelta y empezó a hablarme. Sentí como una mano me estiró el oído, así como cuando hay un material que hay en plastilina, no sé cómo se llaman, pero es un material como hule. Sentí cuando vinieron una mano y dos dedos me estiraron el oído así. Vi la visión de Dios, me empezó a hablar. Y me habló más de 30 minutos, así de lado, cuando me puse de lado, me habló más de 30 minutos. Y me dijo un montón de palabras para mí, para el futuro. Y después me empezó a hablar de acontecimientos mundiales antes de su venida. Y me empezó a decir que Él venía pronto. Y empezó a hablarme un montón de cosas. Pero yo no contestaba. Yo cuando escucho a Dios, a menos de que me pregunte algo, yo le respondo. Porque a veces por eso no aprendemos a escuchar a Dios. Porque nosotros hablamos y no sabemos escuchar. Entonces, cuando Él me pregunta algo, yo respondo. Y si Él me dice, y si Él está hablando, yo me callo. Hasta que Él termina o hasta que Él me dice algo y le digo, ¿qué significa esto? ¿Por qué me decís esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Si Él me responde, pues yo lo tomo, y si Él no me responde, sigo esperando. El asunto está en que me empezó a hablar de los fines de los tiempos y empezó a decirme muchas cosas. Cuando Él termina de hablarme, me dijo, antes de dejar de hablar, me dijo, de la manera que te hablé esta noche, de la misma manera le hablaba a Noé, me dijo. Se me dijo, de la misma forma que te hablé en esta noche, de esa misma forma le hablé a Noé. De ahí después Dios dejó de hablarme, más de media hora. El asunto está en que después dije yo, ¿cómo no le va a hacer caso un hombre o un profeta o Noé en aquellos tiempos si Dios le habla de esta manera? Porque rara vez me ha hablado Dios de esa manera. Es como que yo venga y me le ponga en el oído suyo y le diga cosas. O sea, literalmente, audiblemente, la voz de Dios. Entonces, yo raras veces he escuchado la voz de Dios fuerte. Por lo general lo escucho en mi espíritu, en mi mente espiritual, en mi oído espiritual, pero ya audiblemente son pocas veces, pero las veces que me ha hablado, me ha dicho, así le hablaba a tal persona y es más fácil de escucharla. Entonces me dijo, así como te hablé esta noche, así le hablaba a Noé. Y Noé, Dios le envió un mensaje de que iba a haber un diluvio. El mensaje de hoy es Cristo viene pronto. El mensaje de hoy es que Cristo viene por su iglesia. Para que usted sea arrebatado tiene que ser iglesia. Tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando nazcamos de nuevo, que el temor de Jehová invada nuestra mente y nuestro corazón y que inclinemos nuestro corazón a la inteligencia y la prudencia y al conocimiento de Jehová. ¿Pero a qué nos estamos inclinando ahorita? ¿A qué nos estamos nosotros dirigiendo? Y el versículo 4, este versículo me gusta bastante a mí. Versículo 4, Proverbios 2:4, escuche lo que dice. Si como a la plata le buscares, escuchen, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoro. Ahora, ¿cómo busca la presencia de Dios? ¿Cómo busca la palabra de Dios? ¿Cómo busca la sabiduría y la inteligencia usted como a la plata? Cuando no tiene dinero y no tiene leche para su hijo.
¿Cómo busca la plata? Va que a veces hay que andar desesperado, ¿va? Hay que andar desesperado. Cuando vienen los acreedores a cobrarle a uno, y uno no tiene, y tiene que ver cómo anda buscando la plata, llamando por teléfono que fulano de tal, que esto y el otro, porque tengo que pagar facturas o cualquier cosa. Pero si así fuera nuestra desesperación por buscar a Dios, cuando debe mes de apartamento, mes de casa o mes de alquiler y no tiene dinero y lo están presionando, ¿cómo hace para buscar esa plata? Se desespera. Si así nos desesperáramos por Dios, nuestra vida espiritual fuera diferente. Si nos desesperáramos por Dios como nos desesperamos por comer, como nos desesperamos por tomar agua, como nos desesperamos por pagar cuentas, por pagar, así fuera nuestra vida espiritual de diferente, mejor. Y la sabiduría de Dios viene solamente por su palabra, viene solamente por su conocimiento. La sabiduría de Dios viene solamente en primer lugar, por entender a Dios conforme a lo que está escrito. Punto 3. ¿Por qué tenemos que caminar en el temor de Dios? ¿Por qué tenemos que caminar en el temor de Dios? Mire, por eso les digo, hay que reconciliarse. Imagínense el moto como va ahí. Y ese joven no sé si es cristiano. Por eso tenemos que predicar todo tiempo. Hay gente que muere en accidentes, gente que trabajando se cae de andamios, gente que cocinando muere electrocutada, un cortocircuito. Por eso nosotros estamos seguros solamente en Cristo. ¿Por qué tenemos que caminar en el temor de Dios? Número 1, porque así caminó Jesús. Cristo caminó bajo el temor del Padre. Nosotros debemos de caminar bajo el temor de Dios también. Hebreos capítulo 5. Debemos de caminar bajo el temor de Jehová. Jesús caminó bajo el temor de Dios, murió bajo el temor de Dios Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Esa agua tiene como un mes, yo creo. Jesús caminó bajo el temor. Entonces, ¿por qué tenemos que caminar bajo el temor de Dios como iglesia? Porque Jesús así lo hizo, o porque así caminó Jesús. Necesitamos nosotros imitar a Cristo, así como Jesús estuvo a la cobertura del Padre. Dice Hebreos 5, 7, 8. Y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne, o sea, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas. Oigamos bien cómo oraba Jesús, y siendo Dios mismo, teniendo poder y teniendo autoridad, estando bajo la mano de Dios en obediencia. Dice que Jesús ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, el Padre escuchó a Jesús por el temor que Jesús tenía hacia el Padre. Ahora, si queremos que nuestras oraciones sean efectivas, debemos de escuchar el temor de Dios. Yo miro gente que se hinca a pedirle a Dios por los hijos, por la mujer, por el esposo, por finanzas o lo que sea, pero se hincan y al ratito están parados de nuevo. Yo digo, esas oraciones, ¿cómo serán? Digo, si yo digo, mano, las miro raras, imagínese Dios. Entonces aquí dice que Jesús ofrecía ruegos, ofrecía súplicas, clamor y lágrimas. Y él, por el temor reverente que tenía hacia el Padre le escuchaba. Siguiente versículo, dice, y aunque era hijo, aparece en mayúscula, se refiere a hijo de Dios. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuchen,
hay gente que tiene que pasar procesos para que aprenda a ser obediente. Jesús dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahora, ¿es obediente usted? Según este pasaje nos dice que hay cosas que vamos a padecer para aprender la obediencia. Y Jesús, gracias a lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. En el Getsemaní Jesús fue quebrantado. Y Él dijo estas cosas. Que si era posible que pasara de Él esa copa, pero yo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces hay procesos en los cuales lo único que puede hacer usted es humillarse. Hay procesos que lo único que tiene que hacer usted es creer que los procesos son temporales, que van a terminar. Hay procesos en los cuales lo único que usted puede hacer es darle gloria a Dios aunque no entienda lo que está pasando. Hay procesos en los cuales usted tiene que rendirse y seguir orando ante Dios, porque Dios es el único que va a entender el propósito y nosotros lo vamos a entender muchas veces demasiado tarde. Porque hay cosas que no entendemos hoy, pero después sí la vamos a entender y Dios nos va a dar la sabiduría necesaria. Entonces, hay procesos que vienen de parte de Dios, hay procesos que vienen de parte del enemigo y hay procesos que vienen porque usted decidió mal. A veces le echan la culpa al diablo y usted fue el que tomó la decisión. A veces hay procesos que Dios, a Job, quien lo metió en el proceso, ¿quién fue? ¿Dios o el diablo? Quien pidió la vida de Job fue Satanás y quien permitió que le sucediera eso a Job fue Dios. Entonces a veces el diablo viene porque Dios permite. Pero para que aprendamos que obediencia y sumisión, es bonito estar en la iglesia cuando hay comida. Cuando la mujer le dice amor, no te dejes andarte de la casa. Cuando uno tiene trabajo. Cuando no le debe a nadie, más bien le deben a uno. Eso es bonito, o sea, hasta danza la gente y todo, pero ¿qué cuando usted le debe a todo el barrio? Porque tal vez no tiene trabajo y saca prestado en un lado para pagar en otro. ¿Qué cuando sus hijos se enferman? ¿Qué cuando sus hijos están internos? ¿Qué cuando no hay que comer? ¿Qué cuando en vez de que su esposo se alegre porque vino a la casa de Dios, más bien el enemigo se le revuelve en su casa y más bien su esposo sea un obstáculo? Ahí es donde tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios. Como dijo, sea el nombre de Jehová bendito en todo tiempo, tenga o no tenga, haya comida o no haya, tenga deudas o no tenga deudas, esté sano o esté enfermo, mi deber es glorificar el nombre de Jehová. Porque quien me hizo fue Dios y quien tiene el control de mi cuerpo es Dios, quien va a tener el control de mi familia es Dios y quien me va a sostener es Dios. Y todo proceso es temporal, no crea que se va a morir enfermo, no se crea que se va a morir endeudado, no crea que va a morir en depresión, en tristeza y en desánimo, todo proceso es temporal, pero el temor de Dios tiene que estar ahí. Cuando nos apartamos de Dios, el temor de Dios fue el primero que se apartó. Nadie se va a apartar de Dios si el temor de Dios no se aparta de él. Entonces, Jesús caminó en el temor de Dios. Número 2, porque todos tenemos que dar cuenta de nuestras vidas delante de Dios. ¿Por qué tenemos que caminar en el temor de Dios? Número 1, porque así caminó Jesús. Número 2, porque todos tenemos que dar cuenta de nuestras vidas delante de Dios. Romanos 14. Romanos capítulo 14, después de Hechos. Debemos tener temor de Dios, no miedo, temor de Dios. ¿Por qué? Ustedes le van a dar cuentas a Dios de su vida. Yo le voy a dar cuentas a Dios de mi vida. Usted le va a dar cuentas a Dios de sus decisiones. Yo le voy a dar cuentas a Dios de mis decisiones. ¿No le da temor a usted saber que un día va a estar cara a cara con Dios y le va a tener que dar cuentas? Todos nosotros vamos a padecer delante de Dios de lo que hicimos, cómo actuamos, cuáles decisiones tuvimos, por qué lo hicimos, qué nos movió a decidir, qué nos movió a hacer las cosas. Entonces lo que nos debe de mover a nosotros es el temor de Dios. Lo que nos debe a nosotros
ir hacia adelante es el temor de Dios. Romanos 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Escuchen, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Imagina que Dios nos llame ahorita y damos cuenta, empezando por los talentos, empezando por el tiempo, empezando por la familia. El hombre debe motivar a la mujer para que busque de Dios, para que crezca en Cristo. No debe ser ningún obstáculo, ni el hombre para la mujer, ni la mujer para el hombre. Y el último punto, punto 5. ¿Cómo podemos cultivar el temor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos cultivar el temor de Dios en nuestra vida? O sea, ¿cómo podemos apropiarnos del temor de Dios dentro de nosotros? Anote, ¿cómo podemos cultivar el temor de Dios en nuestra vida? Necesitamos nosotros vivir bajo el temor de Dios, vivir bajo su presencia. Número 1, tomando una decisión personal. Tomando una decisión personal. Yo no puedo decidir por usted. Usted decide por sí solo. Yo lo que puedo enseñarle la palabra de Dios, pero quien decide tener temor de Dios es usted, no yo. A sus hijos, ellos tienen que decidir el temor de Dios, no usted. Usted, el deber suyo es educarlos y enseñarles el camino de Dios, instruirlos en su palabra. Pero ellos tienen que decidir vivir bajo el temor de Dios. Sus hermanos deben decidir bajo el temor de Dios. Yo puedo ser pastor, pero yo solo me puedo salvar yo. Si mi familia no quiere nada con Cristo, cualquiera, yo no puedo hacer nada. Mi deber es evangelizarlos, invitarlos a la iglesia, que busquen de Dios, pero quienes deciden son ellos. Pero mi deber durante ellos estén vivos es estar orando por ellos, estar clamando por ellos. Pero quien deciden son ellos. O sea, quien decide el cielo o el infierno somos nosotros. O sea, la vida consta de decisiones. Yo decido el cielo o el infierno. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ni nadie al cielo. Quienes aceptamos el cielo y el infierno somos nosotros, y Dios decide si los lleva o nos baja. Porque si yo rechazo a Jesús, Jesús me va a rechazar a mí. Si yo recibo a Jesús, Jesús me va a recibir a mí. Si acepto al diablo, el diablo me va a aceptar a mí. Si rechazo al diablo, no tengo entrada al infierno. Porque la sangre de Jesús pagó por mis pecados. La sangre de Jesús lo limpió, la sangre de Jesús lo purificó. Pero no vuelva atrás, no vuelva a lo mismo, no vuelva al pasado. El pasado lo quieren volver. La estrategia principal del enemigo es que usted vuelva al pasado. La estrategia del enemigo es que usted vuelva atrás. Y si usted acepta los caminos de Dios y se aparta de Dios, son 7 espíritus más fuertes que vienen para atarlo. Son 7 espíritus más fuertes que vienen para influenciarlo. Y va a ser peor que antes. O sea, no le recomiendo que vuelva atrás. Usted va a ser peor que antes. Si no le gustaba cómo era antes, imagínese cómo puede ser si se aparta. El temor de Dios lo trajo a la casa. El temor de Dios lo hizo que se acercara a Él. El temor de Dios hace que no platiquen durante el culto. El temor de Dios hace que usted sea reverente. Es el principio de toda sabiduría. Número 2, aceptando la enseñanza de la palabra y ponerla por obra. Aceptando la enseñanza de la palabra y ponerla por obra. Salmo 111. Cuando usted acepta la palabra de Dios y la pone por obra, el temor de Dios invade su ser, su espíritu. Salmo 111, versículo 10. Aceptando la enseñanza de la palabra y poniéndola por obra. Dijo el apóstol Santiago que muchos son oidores y otros son oidores olvidadizos.
Dice el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría, búsquelo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Quiere ser usted una persona de buen entendimiento? Hay que practicar la palabra. Cuando usted reprende demonios, debe de creer que los demonios se van. Si duda que ahí están, pues no se van a ir. Todos los principios, la palabra y los mandamientos van a impartir un grado de sabiduría sobre usted. Y número 3, aceptando, recibiendo el consejo y la reprensión. Aceptando o recibiendo el consejo y la reprensión. ¿Cómo podemos cultivar el temor de Dios en nuestra vida? Tomando una decisión personal, aceptando la enseñanza de la palabra y ponerla por obra. Y el 3, aceptando o recibiendo el consejo y la reprensión. Si usted no recibe consejo, dijeron los antepasados, no llega a viejo. La Biblia nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero depende de quiénes sean los consejeros. Yo tengo consejeros, cuando necesito un consejo yo busco, pero también oro. La mayoría de consejos me los da Dios a mí, pero a veces busco personas sabias que me den un consejo. Pero también el consejo requiere reprensión. Proverbios 1:23. El consejo requiere reprensión. No hay nada mejor que lo regañen a usted aconsejándolo. A mí ya me han regañado. No hay nada mejor que se la apliquen cuando lo aconsejan. Esa persona la ama. Téngalo por seguro que la ama. La ama más que usted mismo, porque desde luego le dice las cosas es porque hay un amor sobre esa persona. Pero si se enoja es porque usted no se ama. Si se enoja es porque usted no se valora, porque no se ama. Proverbios 1:23 dice, volvemos, dice, a mi reprensión. Escuchen, que habla el Señor. Volvemos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero antes dice derramar el Espíritu Santo, primeramente los va a reprender. O sea, los va a corregir y los va a alinear para derramar su presencia y su gloria, porque Dios no la puede derramar sobre un desordenado. O sea, Dios no puede derramar la presencia de Él sobre una persona desordenada. Si Pedro fuera mentiroso, imagínense. Pedro tuvo que cambiar antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre él. Porque Pedro, cuando estaba en medio de los romanos, le dice, este andaba con ellos. No, ni lo conozco, le dice. ¿De qué no conocía a Jesús? Este habla y camina como ellos. Pero como Jesús ya le había profetizado que le iba a negar 3 veces, y en una parte de negar tuvo que mentir Pedro. Dijo que no conocía a Jesús, que nunca había andado con Jesús. Y era mero cabecilla después de Jesús. Pero después vemos, oigamos bien, si usted fue mentiroso, aborrezca la mentira. O sea, cualquier tipo de pecado después aborrézcalo. Ahora, ¿por qué? Después vienen en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira donde Pedro y empezaron a mentirle. ¿Y qué le dijo Pedro? Al Espíritu Santo es el que han mentido. Cae duro aquel hombre. Cae duro aquella mujer. Y después llamó a los jóvenes, llévenlos a enterrarlos por una mentira. Y después de que él mintió, pero ya él había cambiado, él ya había sido transformado. Entonces, las prácticas del pasado hoy debemos de aborrecerlas porque ya no somos iguales, ya somos diferentes. Aunque Pedro negó a Jesús, aunque Pedro mintió, pero vino Ananías y Zafira, él le dijo, usted no me ha mentido a mí, usted le está mintiendo al Espíritu Santo. Pastor, hoy no es porque estoy enfermo. Y si es mentira, ¿a quién le están mintiendo? Al Espíritu Santo. Entonces hay que alejarse de toda mentira. Y aceptemos la reprensión cuando nos reprendan. Aceptémosla, porque si es para cambiar, para mejorar, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Nos va a ayudar en nuestra vida. ¿Y por qué Dios nos reprende? Porque nos ama.
Dios nos ama tanto que tiene que corregirnos, tiene que reprendernos, tiene que exhortarnos. Busque Proverbios capítulo 27, con eso termino. Proverbios 27. Entonces el amor de Dios es grandote, inmenso, y por eso nos reprende para que seamos mejores. Proverbios 27. Es necesario ser reprendido por Dios, porque cuando no aceptamos el consejo, el Espíritu Santo va a ser derramado a un nivel más fuerte sobre nuestra vida.